Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos a este pequeño Mike Wazowski de la película de Monster Inc. y lo colocaremos en un llavero. Veamos cómo se hace. Voy a comenzar utilizando estambre de acrílico 100% en color verde limón y un ganchillo de metal del número 4. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo la hebra del anillo mágico para cerrar. Para mi segunda línea voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. 1 y 2 en el mismo punto. Y así por cada uno de los puntos hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Para mi tercera fila voy a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos. No voy a realizar aumentos. Toda la línea, puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a hacer una secuencia. En el primer punto hago un punto bajo. Aquí puedo empezar a poner mi marcador. Y en el punto que sigue voy a hacer un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo orificio. Y otra vez un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Y así durante toda la fila hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Para mi fila número 5 voy a realizar el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila voy a hacer solamente puntos bajos. No voy a realizar aumentos, solo puntos bajos. Para mi fila número 6 voy a colocar el primer punto y mi marcador. Y aquí voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero, 2 y en el que sigue un aumento. 1 y 2. De nuevo, 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continuamos con la fila número 7. Coloco el primer punto y el marcador. Y durante toda esta fila y la fila que sigue, que es la número 8, voy a realizar solamente puntos bajos. 2 filas de puntos bajos, la 7 y la 8. Para mi fila número 9
Voy a realizar el primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de, ya tengo el primer punto, 2 y 3 puntos bajos por un aumento. 1 y 2. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 por un aumento. 1 y 2. Y así durante toda la fila hasta completar 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 10. Coloco el primer punto y el marcador. Y durante toda esta fila, la 10, la 11, la 12 y la 13, vamos a realizar solamente puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Voy a hacer 4 filas de puntos bajos. Regresamos. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar bien y que no haya ningún orificio. Continúo con mi fila número 14. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Para esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Ya había puesto el primero, 2 y 3 por una disminución. La disminución la voy a hacer con las hebras externas de los puntos. De nuevo, 1, 2 y 3 por una disminución. Tomo la primera hebra, 2 y hago mi disminución. Y así durante toda la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos. Para mi fila número 15, coloco el primer punto y el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos por una disminución. Dos puntos bajos, 1 y 2 por una disminución. Y así durante toda la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 16. Coloco el primer punto y el marcador. Y aquí voy a hacer una secuencia de un punto bajo más una disminución. Un punto bajo y en el que sigue una disminución, y así me voy a ir toda la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Bien, ahorita esto lo vamos a dejar así, no lo vamos a terminar, vamos a hacer primero el ojo. Para comenzar a hacer el ojo voy a utilizar estambre de acrílico en color verde bandera. Voy a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Pero estos puntos van a ser puntos medio alto, por lo tanto aquí voy a hacer una cadena extra. Ahí este sería mi primer punto. Puntos medio alto. 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos medio alto. Jalo la hebra del anillo mágico para cerrar. Ahora tengo que unir con un punto deslizado en mi primer punto. Jalo. Y una vez que yo tengo esto, voy a atravesar mi ganchillo por el mismo punto y jalo hacia atrás. Jalo bien la hebra del anillo mágico para que cierre bien. Ahora voy a hacer un cambio de color. Voy a utilizar estambre igual de acrílico en color blanco, y donde pasamos la hebra hacia atrás, que sería este cordón, ahí mismo voy a meter mi gancho. Paso el estambre con el ganchillo hacia adelante y aquí voy a hacer 2 cadenas. Este sería mi primer punto. Ahora voy a hacer un aumento de puntos medio altos por cada punto. Aquí ya tengo 2 puntos medio alto en el mismo punto, después en el punto que sigue 1 y 2. Aquí están otros 2 puntos medio alto y así por cada uno de los puntos hasta completar 16 puntos medio altos. Una vez que ya los completé, voy a cerrar con un punto deslizado en el punto que sigue. Y voy a cortar una hebra larga y jalo. Ahora, aquí en el centro va a ir un ojito de seguridad. Voy a ocupar uno de 8 milímetros. Lo voy a insertar exactamente en el centro del anillo mágico. Y es así como va a quedar. Ahora voy a tomar la parte del cuerpo que ya habíamos hecho y el marcador siempre va a quedar justo en medio hacia atrás. Ahí en el centro, pero hacia atrás. Y lo vamos a colocar el ojo de seguridad entre la fila 9 y 10. Aquí tenemos el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí este sería mi punto para colocar. Nos cercioramos que quede en medio del cuerpo. Y ahora le vamos a colocar su seguro. Y una vez que ya lo tenemos asegurado, vamos a colocar una aguja en nuestro estambre blanco. Lo que vamos a hacer es primero cerrar aquí
para que no se vea una separación del tejido. Solo voy a realizar un nudo y ya que lo tengo voy a cortar las hebras que tengo aquí del ojo y meto bien aquí. Después voy a comenzar a coser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tomando desde la base del cuerpo. Esto es para que no se deforme el ojo. Subo en la que sigue, bajo en el punto que sigue y aquí es donde voy a tomar de la base subo en el punto que sigue, bajo en el siguiente, aquí tomo de la base y de nuevo subo en el punto que sigue, bajo en el siguiente y aquí tomo de la base y así me voy a ir todo alrededor hasta terminar de fijar. También pueden rellenar primero para que sea más fácil coser, eso ya depende cómo se acomoden. Y una vez que ya terminaron, hacen un nudo en el último punto. Por debajo sobre los puntos que ya habían hecho. Jalan y tensan bien. Y ya lo demás pueden perderlo por dentro del mismo tejido en color blanco. Y cortan el restante. Y ahora sí, yo aquí voy a empezar a rellenar. Voy a ocupar un poco de fibra sintética. Y voy a ir rellenando hasta que quede firme. Una vez que ya terminé de rellenar, voy a continuar con mi última fila, que es la fila número 17. Y aquí voy a realizar solo disminuciones. En total serían 6 disminuciones, por lo tanto me voy a quedar con 6 puntos bajos. Ahora, aquí ya voy a cortar. Jalo y voy a insertar una aguja. Ahora, para poder cerrar, voy a pasar por cada uno de los puntos y solo voy a tomar las hebras externas. Aquí ya llevo un punto, 2. Esto tiene que ser en forma de zigzag. 3, 4, 5 y la última 6. Una vez que tengo esto, jalo y tenso y ya cerró. Voy a realizar un nudo y voy a perder por dentro del tejido. Corto el restante. Y ya hemos terminado lo que va a ser el cuerpo de Mike Wazowski. Vamos a hacerle las manos. Tomando el estambre en color verde limón, voy a realizar un anillo mágico. Y este va a ser de 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Jalo la hebra. Después, para mi fila 2 y la fila número 3, voy a realizar solo puntos bajos. Dos filas de puntos bajos. Me sigo quedando con mis 6 puntos. Para mi fila número 4 voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue voy a hacer una disminución. Por lo tanto, aquí me voy a quedar con 5 puntos bajos. Antes de seguir, esta hebra del anillo mágico la tenso bien y no la voy a cortar. La voy a utilizar para rellenar la misma mano. Continúo. Voy por mi fila número 5. Voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue voy a hacer una disminución. Aquí ya empieza a quedar el tejido muy chiquitito. Por lo tanto, aquí me voy a quedar con 4 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Y toda esta fila, la 6, la 7 y la 8, voy a hacer solo puntos bajos. Nos quedaron 4 puntos nada más. Vamos a hacer 3 filas de puntos bajos. Continuamos. Una vez que ya terminamos de hacer nuestras filas de puntos bajos, voy a cortar una hebra un poquito larga nada más para poder coser al cuerpo. Voy a hacer 2 piezas. Ahora, para hacer las piernas, voy a utilizar un anillo mágico de 6 puntos bajos y jalo la hebra. Después, para mi segunda línea, voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en la que sigue un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento hasta quedarnos con 9 puntos bajos. Voy a jalar la hebra del anillo mágico, voy a tensar bien para que cierre el orificio de aquí. Para mi fila número 3 voy a realizar durante toda la vuelta solo puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento, solo puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a realizar un punto bajo
y en el que sigue una disminución. De nuevo un punto bajo y en la que sigue una disminución, y así en la fila hasta quedarme con 6 puntos bajos. Antes de continuar voy a tensar bien la hebra del anillo mágico y esta misma hebra me va a servir como relleno. Para mi fila número 5 voy a realizar puntos bajos nada más. Me quedé con 6 puntos. Para mi fila número 6 voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, y en el que sigue una disminución. Al final de esta fila me voy a quedar con 5 puntos bajos. Para mi fila número 7, 8, 9 y 10 voy a realizar solamente puntos bajos. 4 filas de puntos bajos. Continuamos. Una vez terminando, voy a cortar la hebra y jalo. Voy a hacer de este patrón 2 piezas. Vamos a comenzar colocándole las manos, y las manos van a ir a la altura del ojo. Voy a dejar unos 3 puntos de separación. Este sería la mitad, 1, 2 y 3, y a partir de aquí es donde voy a colocar la mano. Ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es procurar que salgan la aguja de un lado a otro del mismo tejido por los dos lados de la mano. Una vez más vuelvo a la base. Ahora paso por los otros dos que siguen. Y vuelvo a la base. Me cercioro de que hayan agarrado bien los puntos. Y si es así, entonces ya me voy a la parte de abajo y es aquí donde voy a anudar. Jalo, tenso bien, hago otro nudo. Tenso bien y ya lo demás lo pierdo por dentro del tejido. Corto los excedentes y ya quedó la primera mano. Voy a coser de la misma forma la otra. Para comenzar a tejer las patas, voy a tomar en cuenta el centro, 2 líneas hacia afuera, el centro y 2 líneas hacia afuera. Voy a imaginarme una línea recta y justo ahí por la mitad es donde voy a comenzar. Para poder coser la pata me voy a ir
un punto, regreso a la base, voy por el punto que sigue, acomodo y checo cuál es el punto pegadito a la base. De nuevo, el siguiente punto. Y me voy a la base aquí en este último punto. Antes de terminar, voy a cerciorarme que esté bien colocada, que no me falte ningún punto. Y una vez que la tengo así, entonces aquí ya puedo sellar con un nudo. Tenso bien. Puedo hacer uno más para que quede fijo. Y ya el resto lo pierdo por dentro del tejido. Cortamos el excedente. Y lo mismo voy a hacer con la siguiente pierna. Ahora vamos a realizarle los cuernos. Para este voy a utilizar estambre en color gris y voy a hacer un anillo mágico de 3 puntos. Jalo la hebra del anillo y cierro. Después, en el primer punto, voy a realizar un aumento. 1, y 2. Me quedan 2 puntos, un punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Aquí voy a voltear mi tejido. Está muy pequeñito, pero sí se puede. Me puedo ayudar de las pinzas. Y una vez que ya lo tengo completamente volteado, ya puedo cortar. Jalo. Y tenso bien la hebra del anillo mágico. Y con las pinzas, este mismo sobrante lo voy a ocupar de relleno. Como está muy pequeñito, solo se va a quedar un poco. El resto lo voy a cortar. De este voy a hacer 2 piezas. Ahora, para poder colocar los cuernos, voy a tomar en cuenta una línea imaginaria justo por la mitad. Y del anillo mágico hacia afuera solo voy a ocupar una línea más, es decir, 1 y 2. Y a partir de aquí hacia abajo voy a colocar el cuerno. Voy a fijar con un alfiler. Y voy a insertar una aguja. Y ahora tomando un punto desde la base, voy a ir por cada uno de los puntos. Ya puedo retirar este alfiler. Voy a entrar por el que sigue. Tomo de la base.
tengo que pasar por mis 4 puntos, todo alrededor. Y una vez que ya quedó fijo, lo voy a cerrar con un nudo. El resto lo voy a perder por dentro del mismo tejido. Y de la misma forma cosemos el otro. Aquí ya terminamos de ponerle los 2 cuernos. Ahora vamos con la boca. Vamos a marcar exactamente de donde está la parte del medio del ojo, 2 filas hacia abajo. Este sería la mitad del ojo, aquí 1 y 2 filas, ¿sí? Voy a marcar aquí podemos tomarlo en cuenta desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre la fila 10 y 11 voy a colocar mi primera marca. 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Checo que estén alineadas y esa sería la referencia para la boca. Ahora hacia abajo voy a contemplar 1 y 2 y esta sería mi marca. Entonces, con una aguja y un pedazo de estambre en color negro le vamos a hacer un nudo en la base. Voy a entrar por cualquier punto y voy a salir en este primero. Voy a tratar de entrar no por el orificio más grande, sino por el que esté pegadito para que ahí atore el nudo. Ahí ya atoró. Y vamos a ir cosiendo. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar en el punto que ya marcamos aquí. Ya puedo retirar este alfiler. Voy a entrar hasta el que sigue. Y voy a regresar justo en la base del punto del medio que marcamos. Voy a regresar a una de las esquinas. Y ahí ya tenemos formada la boca. Voy a tomar justo esta hebra. Aquí en la mera esquina. Hago un nudo. Tengo cuidado de que no se jale mucho el estambre de ahí de la boca. Y vuelvo a entrar. Salgo por cualquier otro orificio. Y lo que voy a hacer aquí es meter este nudo. Puedo ayudarme de las pinzas y ya recorto el excedente. Y ya tenemos la boca. Vamos a realizarle el cordón. Para esto voy a entrar en el anillo mágico con un punto hacia atrás. Utilizando estambre en color negro o el que ustedes prefieran. Voy a salir aquí y voy a realizar 30 cadenas.
Una vez que ya tengo las 30, voy a regresar y voy a ensartar mi gancho justo en la primera cadena. Voy a pasar con un punto deslizado y voy a cortar. Jalo. Ahora, estas dos hebras que me quedaron, les voy a hacer un par de nudos. Y con una aguja voy a perder por dentro del tejido. Corto los excedentes y escondo estas puntas. Lo mismo voy a hacer con la otra. Y así ya terminé el cordón. Ahora, utilizando un arillo de metal para llavero, voy a colocar las cadenas que hice. Voy a bajar por en medio, paso hacia atrás y con esta voy a abrazar todo el aro, pasando por enfrente, y voy a subir el nudo lo más pegado posible al aro. Y ya es así como hemos terminado nuestro llavero de Mike Wazowski. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, pueden compartir el contenido, suscríbanse a la página y activen la campana de notificación para que les lleguen los avisos de cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.